Tiquitacas, bienvenidos a un capítulo más de sus deportistas favoritos. Dani Uriega, hermano, hoy toca platicar del deporte del emparrillado. Para muchos uno de los pilotos más grandes de todos los tiempos. Quizá por su valentía, por su temple, por su tenacidad a la hora de manejar. Para muchos sí podría hacerlo. Lamentablemente no se le pudo ver tantos años en acción, pero el señor Ayrton Senna, sin duda alguna, uno de los deportistas más influyentes de todos los tiempos. Ayrton Senna da Silva, que es una... Yo que no me ha atrapado tanto la Fórmula 1 como a muchos otros, güey. Me parecía una historia interesante por conocer, aprender, sobre todo por los tiempos que tristemente no nos tocó. En el 94 es cuando él pierde la vida y apenas nosotros estamos por llegar al mundo, sí, ¿no? Pero tú por llegar, yo ya tenía un par de mesecitos. Cierto, tienes toda la razón. Yo acababa de ser... No, ya estabas encargado. Ya estaba encargado, sí. Pero sí, una historia muy interesante y sobre todo por la pregunta del final, que la dejo votando. Yo creo que en referencia brasileña está el tú por tú con Pelé. ¿O estoy muy exagerando? No, porque... a ver, ahorita vamos a adentrarnos de lleno en la carnita de Ayrton Senna, pero sin duda alguna parte de sus números, que no son los mejores ni siquiera en el deporte, en la historia del deporte, sí fue quizá de las personas que más han influido en su disciplina, pero más importante en su disciplina, en la cultura de su país. Sí. Eso no está tan fácil. No, para nada. No está tan fácil. Sí. Es decir, aquí podríamos tener en nuestro fanatismo a ídolos de distintas disciplinas, pero en Brasil, en ese momento, en los 90s, en los 80 y altos, era Ayrton Senna y nadie más. Sí, y lo que impactó en el país, deportivamente, socialmente, económicamente, culturalmente, fue una bomba Ayrton Senna. Y que va a estar interesante platicar de él y sobre todo ya en la recta final del capítulo ver en dónde lo ponemos nosotros, en dónde lo ponen ustedes en la cuestión de la Fórmula 1. Porque para muchos, a pesar de que está un Schumacher, un Lewis Hamilton, viene un Max Verstappen, estaba un Alain Prost, ponen muchos a Ayrton Senna como el mejor piloto en la historia de la Fórmula 1. Sin duda alguna... Es cuestión de cada quien, la opinión de cada uno, porque en la estadística, desgraciadamente para el brasileño, que en paz descanse, no se puede medir si pudo haber sido el más grande de todos los tiempos. Pero, bueno, Ayrton Senna nace en 1960, contemporáneo yo creo de nuestros papás. Sí, de mi papá. 3 años un poquito más viejo, que no me escuche mi jefe, pero 3 años más viejo que mi jefe. Y fue hasta el 78 donde Ayrton empieza a conducir de manera internacional. Es decir, evidentemente entre los 18 años y su vida joven no había competido de manera profesional. Hay que recordar que en el deporte motor sí necesitas, desde luego, primero tener tu licencia de conducir, ¿no? Claro. Y bueno, en este caso de la Fórmula 1 o de todo lo que tenías que hacer antes de llegar a la Fórmula 1, hasta los 18 años fue que Ayrton empezó a competir internacionalmente. Se vivía una etapa fea en Brasil en cuanto a pobreza, sí, pero la familia de Ayrton no la padeció tanto. Era una clase media alta. Media alta. Porque además un deporte como ese, que es el karting y después la Fórmula 1, bueno, principalmente el karting es muy caro. Los viajes, poder competir en el extranjero de forma internacional, requería un apoyo importante económico. Ojo, no le daba para trasladarse o meterse de lleno en la Fórmula 1, pero lo sostenían y lo apoyaban sus padres en el tema del karting, que fue ya cuando lo mencionas en el 78 que empieza de esta forma internacional y que por cierto gana 3 años de forma consecutiva este campeonato mundial de karting y además empieza a destacar por su peculiaridad y la forma o el estilo que él tenía, rápido y agresivo. Ya llamaba la atención y de hecho
Algo muy curioso es que ya siendo la figura, y adelantándome un poquito, pero al mismo tiempo regresando, es que ya siendo una figura mundial en la Fórmula 1, teniendo un recorrido, victorias, poles y demás, le hacen una pregunta en una de las entrevistas que cuál era el piloto que más haya disfrutado competir y estar en esa guerra, ¿no? Y se va justamente a esa etapa en el karting donde conoce a este Fullerton, que es de Gran Bretaña, y dice que fue de la mejor rivalidad que él había tenido. ¿Por qué? Porque los coches eran iguales, porque no había el tema de la tecnología, ingenieros que metieran más mano en cada uno de los motores o de los monoplaza, pero en el karting era parejo para todos y lo que destacaba era la maniobra y la habilidad de cada uno. Entonces dijo, para mí Fullerton fue el mejor piloto y la mejor rivalidad con la que pude haber tenido. Qué cagado, ¿no? Que la Chuta. respuesta sea incluso antes de convertirte en profesional. Y sin hacer menos a los de la Fórmula 1, pero entiendes esa magia, ¿no? Que le daba el karting para pilotos como él. Los deportistas de alto rendimiento, los que se terminan convirtiendo en deportistas de profesión, sus rivalidades bonitas inician desde que son chamacos, güey. Claro. Porque hay cabrones que justo crecen a la par y que de grandes, a lo mejor en este caso el tema de Fullerton pues no lo acompañó quizá, desconozco hasta el tema de la Fórmula 1, Sí. pero cuántas veces no se habrán visto las caras de chavitos. Claro. Y de chavitos, hay una entrevista con la mamá de Ayrton Senna donde dice, güey, este chavo siempre fue bien inteligente, güey. Era tan inteligente que él no necesitaba estudiar para sus exámenes ni hacer tarea. Correcto. Él estudiaba en la escuela, ponía atención machina en clase para que cuando acabara la escuela pudiera dedicarse a su karting al 100%. Güey. Sí. O sea, él acababa clases y todo lo aprendido en clase estaba retenido y todas las horas después del colegio era deporte motor. Eso habla de la madurez que ya tenía para muy joven, porque para que te lo digan tus papás, oye, mijito, métela a la tarea, métela a la escuela, para Ya que está, tengas mamá. ¿Cuántas veces no te lo dijeron a ti, güey? No sales a jugar fútbol si no has acabado la Dijeron, tarea. güey, aplícate en la tarde, haz tus cosas para que tengas todo el resto del día libre. No, pues, güey, yo lo dejaba hasta las 8, 9 de la noche, güey, o 10. Pero bueno, sí, 3 campeonatos en el karting, 78, 79 y 80. Ya estaba haciendo historia desde muy joven Ayrton Senna. Y fue hasta el 84, es decir, 4 años más tarde, donde ya la Fórmula 1 dice, véngase para acá, es una promesa joven, es una futura estrella, vamos a empezar a tener a la nueva estrella. Es decir, tampoco creas que era un super chavito. No. Era a los 24 años cuando tiene su primera oportunidad en el emparrillado, en el deporte motor específicamente en la Fórmula 1, y justo con un equipo que hoy quizá ya no te suene, con el equipo Toleman, ¿no? Un equipo que hoy quizá una escudería, que los que no comen y digieren el deporte motor, hoy por hoy ya no saben de qué hablamos. No, y era un equipo que impulsaba talento, justamente como Ayrton Senna, que órale, foguéate, agarra experiencia, demuéstranos de qué estás hecho. Y ya los otros equipos principales, llámese un Ferrari, McLaren, Williams, etcétera, veían este tipo de jóvenes que estaban empezando en la Fórmula 1 y órale, venga chepacá, ¿no? Es como si lo tuviéramos que trasladar en un universo de Liga MX. El Toleman sería como el Atlas, ¿no? Un gran semillero. Sí. Chavitos que agarran en la cantera. Sí, claro. A producir y luego te lo vendo a Tigres, te lo vendo a Pachuca, te lo vendo a la Un Monterrey. Pachuca. Un propio Como un Pachuca. Hoy en día, 2024, un Pachuca, ¿no? Sin duda alguna. Y que Pachuca ha vendido bien al fútbol extranjero, pero bueno, no es el tema el pinche Pachuca. Oye, pero no, es Ayrton Senna y Toleman. Algo que me llamó mucho la atención y hasta me metí a ver parte de la carrera fue que en el 84, cuando llega Toleman y tiene esta oportunidad y debuta y demás, pues no ganó, no fue campeón del mundo, evidentemente, pero consigue 3 podios. Uno en Mónaco,
en Detroit y en Portugal. El de Mónaco, para hacer una de sus primeras carreras y que después se convirtió en el rey y amo de Montecarlo, esa de 1984 revolucionó y volvió locos absolutamente a todos los equipos de la Fórmula 1. Con lluvia, con destreza, con agresividad, con agilidad, con un dominio del coche brutal y volvió locos a todos como, ay cabrón, pinche Ayrton, muito bom você. Ay, es que tú masticas Fala un bien poquillo portuñol. El portuñol. Pero, Dani, aparte lo que esa carrera hace que sea tan bien, quién sabe cómo, es porque a la persona que le pisaba los talones era nada más y nada menos que un viejo conocido del automovilismo de nombre Niki Lauda. ¿No? ¿Les suena Niki Lauda? De hecho, esa carrera lo que tuvo de peculiaridad es que empieza a llover machín. La de Mónaco. La de Mónaco. Y donde mejor se desenvolvía desde chamaco. Sí. Ayrton Senna, Le mamaba que era en la lluvia. el agua, sí. Él veía que empezaba a hacer Tlaloc de las suyas y decía, dame más, güey, dame más, porque a mí, mi estilo agresivo se complementa chingón con la lluvia. Y faltando pocas vueltas, la organización decide acabar la carrera. Sí. Los expertos dicen que le hubieras dado un par de vueltas más a Ayrton y no que lo hayan aumentado, sino que terminara por tiempo o por vueltas reglamentariamente y Ayrton, contra todo pronóstico, hubiera rebasado a Niki Lauda y se hubiera quedado con la primera posición y su primer podio en número 1. Es esas ganas y esa hambre que siempre demostró a partir de ese año y en todos los demás, y que fue característico de Ayrton Senna. Entonces, eso fue en el Gran Premio de Mónaco, que arrancó tercero y estuvo cerca de llevarse el Gran Premio, el primer lugar. Y bueno, Mónaco, Detroit y Portugal fueron parte de las tres podios que consiguió, mejor dicho, en esa primera temporada de la Fórmula 1. Para el 85, es decir, un año después de su debut en Fórmula 1, evidentemente ya algunas escuderías de un poquito más cacas grandes lo voltearon a ver, ¿no? ¿Quién? Lotus específicamente, que ya era, pues dije mega vulgarmente la expresión, pero así se le conoce en el argot, no del automovilismo, pero en el argot de la calle. Coloquial. Llamarse un caca grande significa que ya es un poquito más fifí, que ya no era un Toleman ahí que apenas semillero, ¿no? Lotus lo voltea a ver en el 85 y lo firman para que ahora sí gane su primer gran premio y fue precisamente no en su natal Brasil, pero cercano, parecido por el idioma en el Gran Premio de Portugal. Y vuelve a destacar el tema de la lluvia. O sea, el agua, cómo manejaba el coche, los neumáticos, a pesar de que es inevitable no empezar a comparar la situación de ese momento a la actual, ¿no? Veías pues ya toda la tecnología, los avances, con lo que cuenta hoy cada uno de los pilotos y los equipos, y en ese entonces tenían muy poco y iban evolucionando con detallitos, ¿no? Que hacen mucha diferencia, detallitos. Claro, pero en esa parte individual que él aportaba como piloto, esa destreza y esa inteligencia de saber qué podía hacer con el coche y cuál era la estrategia que manejaba en ese momento, destacaba muy cabrón a Ayrton Senna, que lo termina llevando a ganar esa primera carrera en el Gran Premio de Portugal. Y irónicamente, güey, no sé lo que opines tú, pero lo siguiente relevante que pasa en la carrera como automovilista o como piloto de Fórmula 1, mejor dicho, en la carrera de Ayrton Senna, pasa irónicamente 3 años después. Correcto. Empieza a conseguir podios, sí, empieza a tener títulos, sí, pero no pasaba nada con el muchacho, entre comillas, de 25, 26, 27 años, ¿no? Esas edades respectivas entre el 85 y en el 88. Dicen que no hay un Batman sin Guasón. No hay una... decir Robin. O un Batman sin un pero Robin. Sí no, había pero Batman lo sin pienso. Robin. Sí, pero no sería el mismo Batman sin el Guasón. Claro. No sería
evidentemente lo mismo Cristiano que sin Messi. Casa de los famosos Casa y de los sin Adrián famosos. Marcelo. Sin Adrián Marcelo o Llorat. Muy bien. ¿No? No sería lo mismo... O sin Gala. O sin Gala. Sí, o sin Gala. No sería lo mismo una rivalidad deportivamente hablando Rafa Nadal sin su Roger Claro, Federer. claro. ¿Quién era la No de- podía haber una historia tan, pero tan rica en cuanto a sabor e historia para Ayrton Senna sin un personaje llamado Alain Prost. Un francés que, sí, un poco más grande que Ayrton Senna, pero que en esos años finales de los 80s Mandaba. ya destacaba, ya mandaba. Fue campeón en el 85 y 86. En ese 86 y 87, Ayrton Senna se lleva dos victorias, que fue en España y Bélgica. Termina siendo cuarto en el Campeonato Mundial de Pilotos. Gana nada más uno en Detroit, suma 5 podios y fue tercero en el campeonato en el 87, ya lo mencionaba. Y la relación en ese año del 87 empieza a crecer con Honda. Ayrton Senna empieza a tener este acercamiento con Honda, que estaba impartiendo, o mejor dicho, aportando partes del motor con diferentes A equipos. McLaren. Uno de ellos era Lotus, y ya más adelante se iba a incorporar al 100% con McLaren, que termina siendo Honda importantísimo para jalar a Ayrton Senna a McLaren. Pero en ese 87, a pesar de que ya venía Alain Prost sumando, derrotando y además impactando en la Fórmula 1, pues viene muy bien esta relación con Ayrton y Honda. Y era el inicio de una relación que iba a tener mucha tela de donde cortar, la relación Prost-Senna, Senna-Prost, y era nada más el inicio, porque Correcto. primero fue un sub y bajas, güey. La relación de Ayrton con Alain empezó bonito, después más chingona, después se deterioró 3 capas de todavía más culero, y después, irónicamente, el tema terminó culero, pero ya después no tanto. Que fue una relación que ahorita nos vamos a meter en detalle, pero la relación Alain Prost y Ayrton Senna me encantó, porque hoy hace falta muchas veces esa carnita, Exacto. ¿no? Esa apertura, ¿no? De que pudieran decir, Me caga. es que este cabrón me caga porque es peligroso, le vale verga y pone en riesgo a los pilotos y a la misma carrera en sí. Y por otro lado, el otro güey decía, es que ese güey es un sumiso. Sí. Ese cabrón, no mames, se la lleva en la misma. Pinche. Y si vienes a pilotear y a conducir en la Fórmula 1, necesitas huevos. Necesitas huevos y necesitas pilotear. Entonces, sí, esas declaraciones, bueno, la Fórmula 1 después aprovechó ese drama para el rating, para el marketing, para impulsar cada una de las carreras que nos estaban regalando estos dos, tanto en el mismo equipo como cuando después se enfrentaban en otros equipos. Justo, porque eso que comentas, de la apertura y la transparencia que había para decir, este güey me hizo y ese güey pues yo también le hice a él, fue después, porque en el 88 todo era miel sobre hojuelas. Ayrton Senna llegó siendo, insisto, entre comillas, de 28 años, el joven al equipo de McLaren, y Alain Prost era como el del cobijo, ¿no? El de la experiencia, vente a ser coequipero. Era claro que Ayrton Senna iba a ser el segundo piloto de la escudería, y Ayrton no tenía pedo con eso. Pero es que hoy lo vemos así. Hoy lo vemos como Ayrton Senna llega como el segundo piloto, como Checo llegó con Verstappen a Red Bull. Bueno, la prioridad y el que vamos a estar viendo dominando siempre es Max Verstappen. En ese momento era muy igual. Era más parejo que literal, los coches eran muy similares. Ya era la viveza de cada uno con su equipo de ingenieros de cómo podían modificar las cosas. Entonces, todo empezaba muy bonito con la relación entre esos dos. Véngase, vamos a ganar tú y yo, vamos a dominar con McLaren. Y después, poco a poco, Ayrton con sus ganas y su hambre dijo, cabrón, tú eres el número 1 en teoría, pero yo voy a ser el número 1. Yo voy por todas, güey. Me vale madre si tú eres la figura y el campeón mundial. Y todo comienza en el circuito de Monte Carlo. Correcto. Justamente, donde... Perdón, en Brasil.
empieza todo en Brasil. La temporada empezaba en Brasil y Ayrton Senna moría por ganar en casa. Y no ganó. Y la termina ganando Alain Prost. La gana Prost. Y luego en Monte Carlo, faltando más o menos 7 vueltas para que acabara el circuito, le llevaba, nada más para quienes saben de Fórmula 1, saben que 1 minuto es un chingo. No para muchas cosas. Para otras cosas 1 minuto es bastante. Es miserable. Es un maratón. O miserable. ¿No? Pero la ventaja que le llevaba a Ayrton Senna a Alain Prost era de 1 minuto. Senna iba en primero y Alain Prost iba en segundo. 1 minuto te da tiempo para detenerte, mear, echarte un jocho, volver al carro y seguir ganando. Sí. El equipo de McLaren le dice por radio a Ayrton Senna, güey, le llevas 50 y tantos segundos al número 2, bájale. Ya hasta por temas de cuidar el coche. A Ayrton Senna, haz de cuenta que le dijeron, písale más porque te van a alcanzar. Se fue vuelto verga y faltando, creo que 3 vueltas, choca y tiene que terminar la carrera para él. A 16 vueltas del final termina pasando eso, pero que lo termina desconcentrando su hambre, ¿no? De cómo chingados me voy a frenar, güey. Estoy arrasando, estoy aplastando a todos. Vuelo en Mónaco, es mi pista. O sea, estaba empezando a hacer su lugar favorito. Y el cabrón se distrae por estas indicaciones que empieza a recibir y se distrae de la forma más pendeja. Le falla también un poco el coche y termina Alain Prost ganando esa carrera que después iba a ser complicada el tema del campeonato. Eso desde luego que generó ya una rivalidad marcada. Somos equipo, somos coequiperos, pero tú vas por tu cuenta, yo voy por mi cuenta y que gane el mejor, güey. O sea, amigos ya tengo un chingo. Sí, le molestó a Ayrton. Y el propio Alain Prost comentó, o llegó a comentar en reiteradas ocasiones, Ayrton no quería ganarme, güey. Quería destrozarme, quería humillarme y cada que podía lo iba a intentar. Eso que pasó en Monte Carlo, irónicamente, aparte de que sí fue un parteaguas para marcar ahí la relación entre Prost y Senna, le sirvió en cuanto a confianza, porque en ese propio año 88 ganó de las siguientes 8 carreras, ganó 6. O sea, en los números estaba ahí en la batalla. Híjole, es que mostraba cosas muy cabronas a Ayrton Senna. Esa espinita que ya traía de perder en Brasil, de perder en Mónaco y ¡pum! Necesito levantar este pedo porque además era muy importante en ese momento, en ese entonces de cómo funcionaba la Fórmula 1, el tema de las victorias. ¿Cuántos gran premios ganaban? Sí estaba el puntaje, pero había muchas cosas en diferentes circuitos donde había veces donde no terminaban las carreras. Entonces, además del puntaje, importaba mucho la cantidad de victorias que terminaban sumando cada uno de los pilotos. Y bueno, la historia avanza un poco más en la temporada y llega Japón. Que ojo, el Gran Premio de Japón iba a ser importante no solo en esta, sino en otras ediciones de la historia entre Ayrton Senna y Alain Prost. En este primer capítulo llegaba a este escenario casi final, porque todavía había una carrera más por disputar, que si Ayrton Senna ganaba, en automático iba a ser campeón del mundo en esa temporada. Pero si Prost ganaba, se iba a definir el campeonato en una última carrera. Bueno, Ayrton Senna gana la pole position, pero tiene una muy mala salida y cayó hasta para quienes no sepan qué es la pole position, claro. La pole position es arrancar en la primera posición después de los... Correcto, de las qualis. De las qualis o de los días previos para ver en qué lugar arrancas. Correcto, entonces la pole position era arrancar como primero en la carrera y obviamente tienes ventaja sobre los demás de cómo te metes a la pista y demás, ¿no? Entonces, tuvo una muy mal arranque Ayrton Senna. ¿Viste el video de cómo arranca? ¿Perdón? ¿Has visto el video de cómo arranca? Claro. Parece que hasta se frena a propósito para que todos lo pasen y digan, voy a hacer más divertido este pedo. Sí. Porque ya tengo la pole position, qué hueva nada más arrancar y que todos me vean en la parte trasera de la nave. No, pásenle. O sea, cuando... Mario Kart. Cuando estás acelerando el...
se pone en verde y ¡pum! Y como que se calienta el motor y ya te rebasaron todos y tú estás hasta el final. O cuando le das chance a los que sabes que son más malos que tú, de arranquen, ahorita me la pelan. Sí, Así. tal cual, así parecía con Ayrton Senna, pero no, tristemente no está para preguntarle si fue algo. Yo no creo que haya sido así, pero. Yo tampoco, sobre pero todo algo raro teniéndola se vio. Claro, sí, sin duda alguna. Y bueno, termina en la posición número 14. Prost tiene un gran arranque, una gran salida. Y bueno, empieza el show de Ayrton Senna. Su calidad, su hambre y toda la habilidad que tenía y la destreza en el monoplaza. Y con un ingrediente, cuando empieza a motivarse y a rebasar a todos, porque aparte se va hasta el 14, lo rebasan otros 2, va en la 16 y empezó a llover. Algo de Rosa de Guadalupe. Y el show de Ayrton Senna de la posición número 14 era rebasar, avanzar, acelerar, rebasar, chao, adiós, velo a todos. Y para no hacerles el cuento más largo, para no hacérselas larga, Ayrton Senna termina siendo campeón del mundo por primera vez en la historia. A sus 28 años, en el 88. Después de llegar como segundo piloto, como hoy lo conocemos, con Alain Prost siendo ya campeón del mundo, sí, un referente en la categoría reina, Ayrton Senna llegó, se plantó en McLaren y termina ganando el campeonato. Y yo creo que termina siendo como un guión de Hollywood, ¿no? Sí, o sea, claro, güey. Si pueden, es más, aquí lo van a estar viendo en video, el arranque, cómo se frena, cómo dejó que todos pasaran y como dijiste, con los tintes de la lluvia que eran nada más como para aderezar el pinche show. Sí, porque tampoco fue un diluvio. No, pero él con lluviecita tenía para motivarse. No sé si sentía él mejor el coche o corría más o las llantas, no lo sé. Y hasta la narración que tienen en esa carrera de cómo va uno, tras otro, tras otro. Como si y luego fueran contra Prost y ¡pum! ¡Wow! Pocas veces, es que casi no lo vemos hoy, 2024, ese tipo de rivalidades. De rivalidad y sobre todo de adrenalina. Es como si Checo en el Gran Premio de México de la 16 se hubiera remontado hasta la primera posición. Es muy difícil ver algo así. Hace poco lo vimos con Max Verstappen, pero es una cada cuándo, güey. Con Ayrton Senna era prácticamente cada fin de semana, güey. Sí, de esos pilotos que podríamos medio asumir que ya no hay. Termina ganando en el 88 el título mundial, su primero, a sus 28. Y para el 89, lógicamente, el pedo entre Alain Prost y el propio Ayrton Senna y todo adentro de la escudería McLaren se empieza a poner un poquito más tenso. O sea, la rivalidad que había entre estos dos ya era marcada. Y es la analogía, ¿no? Ya todos viven en la misma casa, está papá y mamá y los dos hermanos no se llevan y verga, hay que llevarlos a los dos a entrenar y a los dos hay que comprarles los mismos juguetes y la misma ropa. Ese pedo era el que estaba sucediendo con Ayrton Senna y con Alain Prost. Es que porque él sí tiene esto y yo no. Y ¿sabes qué? No la hagan de pedo, todo se va a repartir equitativamente y en el 89 todo se empieza a repartir podios, los campeonatos, todo iba de manera muy tablas hasta Japón. Japón. Pero algo antes de que llegáramos a Japón, en esta ruptura hay dos versiones. Una es eso que dices de por qué le compras esto y a mí no, tal. Era que ponía y tachaba de desleal a Ayrton Senna, Alain Prost, porque empezó a descubrir que él con sus ingenieros, que incluso tenía hasta más ingenieros en su coche trabajando en el motor, etcétera, que Alain Prost. Entonces él se sentía en esa desventaja de que le estaban dando prioridad a Ayrton Senna por la buena relación que habían hecho en el 87, cuando él todavía estaba en Lotus. Entonces empieza esta versión, ¿no? De que por qué a él sí y a mí no. Y hay otra versión que dice que para la temporada 89, Ayrton Senna y Alain Prost habían hecho como acuerdo, pacto de caballeros, donde decían que el que tuviera la primera posición, el que estuviera de primero, iba a tener esa ventaja. Y el que estuviera en segundo iba a defender e iba a respetar esa primera posición. Hay una carrera en la que termina habiendo una bandera roja
y el reinicio es otra vez con un arranque. Ese arranque, para reiniciar la carrera, Alain Prost toma la ventaja sin respetar que la ventaja la tenía Ayrton Senna. Entonces, Ayrton Senna en el transcurso de la carrera tiene la oportunidad en una curva, aprovecha el espacio, rebasa a Alain Prost. Juegue. Claro. Juegue. Y sobre todo sabiendo que Ayrton Senna tenía la primera posición. Pero bueno, en esta segunda versión dicen y se maneja que a raíz de esa carrera, que no respetaron el pacto de caballeros supuestamente Ayrton Senna, pues fue donde terminó de caer en gracia para Alain Prost. Además de después declarar que era muy agresivo, que no le gustaba el estilo tan feroz o tan peligroso que podía tener en algunas carreras. Y es la pregunta donde yo te digo a ti, le pregunto a los demás y a los conocedores, ¿en qué momento pasa a ser agresivo una estrategia o un estilo como la que tuvo Ayrton Senna o como la que hoy vemos con Max Verstappen, que dicen que es muy arriesgado, que pone en riesgo hasta su propia vida y la de los compañeros? Pero los pilotos como Max y Ayrton Senna dicen, cabrón, así es este deporte. Son pocos los espacios que hay, está la velocidad y todos queremos ganar. Entonces, ¿en qué parte se puede distorsionar un poco el estilo allá volverlo peligroso? Mira, para eso y por eso el deporte ha evolucionado tanto y por eso cada vez hay tantas actualizaciones a las reglas, por eso hay penalizaciones, porque el propio piloto sabe que puede hacer lo que le está permitido, sabe que sacar a alguien por cortarle el espacio, la curva, le puede costar 10 segundos. Sí. Si tú puedes tomar ese hueco y arrancarte con todo y rebasar a alguien, mientras no sea una maniobra peligrosa para el compañero, no para ti, para el compañero, te van a penalizar. Y entonces los pilotos en automático dejarán de hacerlo. Claro. No, hace poquito pasó algo con Max Verstappen igual. Le pusieron en total por 2 penalizaciones que le hicieron 10 segundos por cada una. Le costó el podio. Tú dime si la siguiente vez que tenga la opción de hacer a lo mejor algo que ponga en riesgo la integridad de un compañero, lo vuelva a hacer, porque lo van a seguir penalizando y no va a subirse al podio. Yo creo que ya se corre ese riesgo o ya cruza esa línea cuando es un movimiento muy marcado, como lo dicen, y lo sustentan en repeticiones y cosas así, que cuando ya es muy marcado y es indebido ese movimiento, ahí ya corre el riesgo. Pero si se abre la curva y está posible esa oportunidad de rebasar, dale, que era lo que hacía Ayrton Senna. Claro. Pero lo menciono porque más adelante iba a haber un choque, o 2 choques, mejor dicho, entre Alain Prost y Ayrton Senna que generaba esta polémica. Pero bueno, ya platicamos que en el 88 Japón fue determinante para el primer campeonato de Ayrton Senna. En el 89 vuelve a llegar en esa misma situación, aunque las condiciones eran diferentes para ambos pilotos. Sí, porque otra vez como guión de Hollywood, Japón iba a definir muchas cosas. El que iba punteando era Alain Prost y casualmente Alain Prost estaba ya para ser campeón. Lo que necesitaba Alain Prost era, evidentemente, podía no ganar y si Ayrton Senna no terminaba la carrera, sí, Prost automáticamente iba a ser campeón. Correcto. Sin embargo, Ayrton Senna necesitaba ganar para seguir en esa carrera de puntos para que se definiera todo todavía en la siguiente fecha. Entonces, en la arrancada, toda la carrera estuvo muy buena, estuvo muy tensa y Prost tomó el primer lugar desde la arrancada, ¿no? Y en la vuelta 46 de 53 es donde sucede uno de los choques que comentas, uno de los choques más emblemáticos en este deporte por esta rivalidad que ya estaban encabezando estos dos. Viendo fríamente la maniobra, me parece que el que termina teniendo la culpa fue Alain Prost. Yo también. Sobre todo después de la repetición. Porque es justo lo que dices. Ayrton Senna ve un resquicio ahí y se le va. Él no cierra. Porque ni siquiera fue exactamente en el giro de la curva. Fue antes, o sea, cuando se empiezan a abrir para dar la curva. Y había el espacio. Sí.
y Ayrton lo toma y es donde Prost cierra a Ayrton, colisionan, se siguen derecho y Alain Prost y los dos... Alain Prost se baja del coche como de aquí acabó la carrera. Si este güey no acaba, a toda madre, yo soy campeón. Pero para la sorpresa de Alain Prost, el pinche Senna con el coche destruido de la parte adelante. Le quita así a todos, lléguenle a la chingada, se mete ahí por una que es como de emergencias, sale vuelto madre, tiene que parar en pits y no es lo que conocemos hoy, la tecnología en pits. No. Tardó 20 segundos en que o prácticamente 20 segundos en poder volver a poner su coche en juego o en ritmo. Lo pasan y... Nannini. Lo pasa Nannini. Nannini toma la primera posición y era prácticamente imposible creer que pudiera con esa ventaja que había cedido en 4 o 5 pits. vueltas, güey. Pues, ¿qué crees, güey? ¿Qué? ¿Qué Lo crees? hizo el hijo de perra. ¿Lo logró? Como el meme de... El filho de puta. Lo logró. El maldito hijo de perra lo logró. En la vuelta 51 de 53, rebasó a Nannini para colgarse, no la medalla, pero bueno, sí, la primera posición en la... En la carrera, en el Gran Premio. Y fue una locura. Todos estaban vueltos locos por la hazaña que había hecho en tan pocas vueltas Ayrton Senna. Llegan al tema de la premiación y ¿qué crees? Pues la premiación no salían. Pues claro, Alain Prost luego fue a llorar. Este personaje es importantísimo. Jean-Marie Balestre, que en ese momento era el director de la FISA, que conocemos como FIA, y empiezan a analizar toda esta situación que vivieron con el choque entre Alain Prost y Ayrton Senna. La empiezan a revisar y la FISA, por Balestre, dictaminó que Senna había cortado la chicana y no había completado la distancia total de la carrera, porque cuando está el choque y dices quítense, él hace un pequeño recorte para reincorporarse a la carrera que estaba válido. Simplemente Balestre por sus huevos para apoyar a su compatriota, los dos franceses, Alain Prost, pues termina dictaminando eso, le va para atrás la decisión, Ayrton Senna queda descalificado, eliminado, y Alain Prost en automático queda como campeón del mundo. Pero además de eso está la consecuencia, no solo el tema de haber perdido la carrera y quedar descalificado. Tachan a Ayrton Senna de peligroso, de inoportuno, de imprudente, y le suspenden la licencia 6 meses y además una multa económica de $100,000. Ay, la verdad es que muy injusto. Con el manual quizá podrían haber sostenido esa decisión de cortaste la vuelta, pero ahí hay que tener criterio. No cortó la vuelta para hacer trampa. No. Cortó esa vuelta porque había tenido un accidente. Y tenían que limpiar. Y tuvo los huevos de volver. Correcto. Un año después, abriendo un pequeño paréntesis, cuando es esta junta en este Gran Premio de Japón, la junta previa con los pilotos donde les leen el manual, un piloto... Ya hablando de la 90. Ya hablando de la 90, abriendo un pequeño paréntesis, ¿eh? Sí. Hay un piloto que dice, oye, nada más para estar claros, güey, si hay un accidente ahí porque se puede haber... Otra vez por la naturaleza de ese tramo, puede haber un choque. Si me necesito reincorporar a la pista, es muy peligroso que gire en U para volver a tomar ese cacho que me faltó y reincorporarme. Porque si yo hago esa vuelta en U y viene un piloto en la naturaleza del tramo, vuelto madres, me va a matar, güey. Sí. Entonces ahí sí tendría que tocar o que agarrar esa zona de emergencia para reincorporarme. Y todos dijeron, sí, estoy de acuerdo, este compadre autoriza de, bueno, pueden tomar eso. Balestre. Y el pinche Ayrton, que en paz descanse, se emputa, se para y dice, no puedo creer que hoy hace un año estábamos aquí, yo siendo visto como el malo, señalado, no como el victimario, güey. Yo siendo el malo, el villano de la película, y hoy, un año después, alguien más lo dice y está bien. Sí. O
sea, sí había como una cacería Claro. en contra del nuevo piloto estrella, güey. Y esa buena relación de compatriotas de Balestre y Prost. Pero bueno, terminan tomando esa decisión y en esta ocasión, para 1990, la situación era que si Prost no terminaba, Senna quedaría campeón. Entonces había Se voltearon los ya papeles. esta polémica, ¿qué va a pasar? Sí. Justamente por esa curva y esa situación que vivimos hace un año, pero para esta edición. Pero con un pequeño gran preámbulo, que Alain Prost para el año 90 había dejado de ser coequipero ya de Ayrton Senna. En el 90 dejó a McLaren para irse a pilotear a Ferrari. Correcto. Sí, entonces... Y llegaron otra vez a Japón. Exactamente, a definir el campeonato. Y bueno, Prost, esta era la situación. La pole se la termina ganando Senna. Y también vuelve a haber ahí un chanchullo. La salida para el que queda en la pole position normalmente es del lado izquierdo, porque es la línea más rápida y donde el que tiene la pole position tiene la ventaja. Y decidieron cambiar, no sé por qué, a esa pole position a la línea derecha, que es donde en el circuito o en la carrera está más sucio. Entonces, pues bueno, empezaba más polémica, empezaba más chanchullo, Ayrton Senna emputado, no sabía y no entendía el por qué, pero termina arrancando de esa forma. Entonces, le gana en el arranque a Alain Prost y ahí viene otra vez el show de Ayrton Senna tratando de buscar ganarle al francés en esta carrera. ¿Y qué creen? Regresamos otra vez al mismo lugar donde chocaron en el 89, pero para el 90. Ambos chocan. Con los papeles invertidos. Con los papeles invertidos. Entonces chocan en esa situación. Ahí se valen verga los dos coches. Exactamente. Y como abandona a Alain Prost, el título automáticamente era para el brasilero. Ayrton Senna, que en paz descanse, sumando ahora su segundo título mundial. Y estuvo raro porque yo creo que no era la manera en la que Ayrton hubiese querido ganar el campeonato del mundo. No. Él lo hubiera querido hacer corriendo en la pista. No, pero sí. Porque Sí, les dio un poquito de lo mismo que le hicieron en el año previo, que fue en el 89. Y bueno, ya con esta victoria y las dos carreras de Japón, 89-90, pues el marketing y el rating que ya platicábamos hace unos momentos empieza a crecer en la Fórmula 1. La rivalidad entre estos dos se vuelve un fenómeno, una locura. Ayrton Senna llega otra vez a Brasil como héroe, el más grande de todos los tiempos en el deporte. Y bueno, se vuelve una locura Brasil por Ayrton Senna. Y bueno, en el 91 volvería a tomar power Ayrton Senna, específicamente porque independientemente de que ya tenía 2 títulos del mundo en la bolsa o ya había ganado 2 veces, le faltaba conseguir algo que había soñado desde chiquito, que se le había negado ya en distintas ocasiones como profesional de Fórmula 1. Y que todo piloto o todo deportista que tiene oportunidad de buscar eso, lo quiere y lo sueña. Que es ganar en su país. Correcto. Y bien dicen, hay un dicho que no es profeta en tu tierra, ¿no? Que no es fácil ser profeta en tu tierra. Algo así dice el dicho, no me acuerdo. Pero a Ayrton se le estaba cumpliendo este dicho. En el 91, en ese gran premio, sucede algo muy cabrón. Todo lo que podía suceder con Ayrton Senna casi siempre fue de antología, güey. Como de película, y por eso es que lo ponemos en este episodio. Porque, insisto, no es de los más ganadores, pero todo lo que tocaba lo convertía en oro, güey. En el 91, faltando prácticamente como 10 vueltas, en el Gran Premio de Brasil. En el Gran Premio de Brasil, termina rompiéndose la caja de cambios, faltando creo que 7, 10 vueltas, algo así. Y lo que parecía imposible, que era acabar esa carrera, déjate tú ganar, acabarla solamente con sexta velocidades. Imagínate que a tu coche manual se le rompe la caja de cambios y tienes que irte a México en segunda, güey. No, está perro. Algo así. Se le rompió la caja de cambios, termina nada más con sexta velocidad, las últimas 10 vueltas. ¿Qué crees? No me digas. Ganó, güey. Ganó, ahí se la superpelaron. Dijo, güey, si algo me faltaba en mi carrera, aparte de haber ganado lo que quise, era ganar en mi país
con sexta velocidad nada más, güey. Y algo importante, un factor importantísimo en eso, un facto fue que hubo lluvia. ¿Hubo lluvia? Otra vez hubo lluvia, algo que le encantaba a Ayrton Senna, lo cual le causa también parte de problema en el coche por lo de la caja. Y lo impresionante y lo que me llamó mucho la atención porque está en video, es que ya una vez ganado y haber cruzado la meta y todo, tienen que ir por él al auto, tienen que ir por él al coche. Porque se le entumieron los hombros, ¿no? Y se estaba desmayando, le estaba dando un espasmo y lo tienen que bajar del coche. Ya después dictaminan y entienden que por la presión y el estrés de lo que le generó esa carrera, el cabrón traía dolor en los hombros insoportable. De hecho, cuando le dan el trofeo de campeón y después la champea, el cabrón hasta lo ves así de... ¡Ay, hijo de la chingada! Es que y lo termina levantando, creo que físico, con uno, güey. emocional y mental, güey. Muy todo. cabrón, muy cabrón, güey. Y la champaña, bueno, se la termina creo que bañando así Como Stephen Hawking. Como Stephen Hawking, güey, tal cual. Pero era un dolor impresionante lo que traía Ayrton Senna y bueno, termina ganando en casa. Ahí en ese mismo año, en 1991, México tiene una parte importante en la historia de Ayrton Senna. Y es que, pues parecía que Ayrton era un dios, que no le iba a pasar absolutamente nada. Y en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez tiene este primer encuentro con un accidente y se da cuenta que no es intocable, que no es inmortal, que sí puede sufrir un accidente a raíz de su forma de ser, de agresivo, de rápido. Y tiene este accidente allá en México donde afortunadamente sale ileso. No le pasa absolutamente nada. Fue un primer aviso, ¿no? Pero fue un aviso. Sí pasa, compadre. Claro. Sí pasa. Y era una del eterno cantar que había con los pedos con Alain Prost, que Alain Prost comentó públicamente en reiteradas ocasiones y dijo es que Ayrton es muy religioso y es tan religioso muy que creyente entonces en Dios. Cuando corre y dice que Dios lo está protegiendo y cree que puede manejar como se le hinchen los huevos y no le va a pasar nada porque Dios lo va cuidando. Sí. Caso contrario de lo que decía Ayrton. Sí, soy muy religioso, sí soy muy creyente y sé que en cualquier momento me puede pasar algo, ¿no? Pero en el 91 justo México toma gran relevancia para que sea una primera llamada de atención. Te vengo a tocar la puerta, si pasa, si hay choques en la Fórmula 1 y pues no se iba a retirar. No, pero también termina teniendo un peso importante la voz de Ayrton Senna comparado con lo de Japón que mencionabas, porque ahora en este accidente que vive en México están las llantas y otro material que ponen para como frenar y amortiguar el golpe. Y dices que cabrón, en vez de frenarme, al contrario, me rebota, me impulsa y lo vuelve mucho más peligroso. Yo propongo que en vez de eso simplemente pongan conos para que, si puede el piloto, en vez de arriesgarse a chocar, se pueda seguir derecho. Entonces terminan haciendo una votación unánime de todos los pilotos. ¿Quién quiere? Bueno, sí, todos a huevo. Y ya se cambia esa herramienta que utilizaba. Porque lo rebota y el carro cae de cabeza, güey. Sí. O sea, tú ves la imagen que estamos viendo aquí cuando impacta la parte trasera con las llantas en efecto lo rebotan y el coche cae de cabeza. Si no sabes que en ese accidente no pasó a mayores, si te cagas, güey, porque dices, verga, se le rompió el cuello. Sí, ¿no? sí, era impactante. En el 91, después de México, vuelve a Japón otra vez y Japón y él tienen una historia sensacional. Vuelve a conseguir un título mundial, ahí ya lo consolida después del gran año que estaba teniendo. Tricampeón. Y con eso se convierte en tricampeón y ya escribe su nombre con letras de oro en la historia del automovilismo. O sea, ya pasar a la lista selecta de los que en ese entonces tenían más de 2 títulos mundiales, ya no era tema menor. 1988, 1990 y 1991, con tan solo 31 años, ya tenía 33 victorias y esos campeonatos del mundo, el brasileño Ayrton Senna. Pero nos vamos a 1992, ya en esta recta final, tristemente. Ya cobra ya cobra muchísima relevancia la revolución tecnológica que hubo en el deporte motor, porque en el 92 Williams Renault
se hace ya el gigante, el poderoso en el circuito, porque sus coches ya contaban con una tecnología que era muy, muy, muy difícil que alguien compitiera con ellos. Ni siquiera Alain Prost, ni siquiera el mismo Ayrton Senna, ni Dios, porque la tecnología que implementó Williams Renault en sus autos era, y ellos mismos te lo decían, van a poner a quien quieran a pilotear, le va a picar o le va a pisar a toda velocidad y toda la computadora que tiene el coche va a ser el resto, güey. Sí, le daba mucha velocidad y sobre todo balance a los coches de Williams. Entonces, para esto había sido despedido de Ferrari por tantas críticas Alain Prost y llega a pesar en este 92 de que Nigel Mansell termina siendo campeón. Ayrton Senna termina nada más cuarto. A Williams no le dieron el polvo en el 92. Sí, Ese es el resumen del 92. Correcto. Güey. Ayrton Senna es su cuarta temporada en McLaren. Estuvo en pláticas con Williams en ese entonces, pero nada concreto, pero ya empezaba a circular este rumor de la llegada. Y termina con 3 victorias: Mónaco, Hungría y España. 6 podios, 53 puntos en el campeonato y su posición final fue el cuarto lugar. Oye, qué cagado, ahorita que se medio inferí que a eso ibas para el 93. Imagínate que están cocinando el fichaje y el fichaje y el fichaje de Cristiano Ronaldo en el América, ¿no? En el América. Cristiano Ronaldo llega al América llega primero a el Cruz retirarse. Azul, güey. Y de repente dicen, ¿qué creen? No llega Cristiano, pero llega Messi. Pues en el 93 algo sucedió. Públicamente Ayrton Senna dijo que estaba platicando con Williams Renault y a la mera hora salen y anuncian, pero Alain Prost en la recta final de su carrera firma por 2 años. Alain Prost, el francés, dice, órale Williams, va. La única condición que necesito que pongas en mi contrato de 2 años es que no voy a ser en 2 años equipero o equipo de Ayrton Senna. Sí, no me lo traigas. Williams dijo, no lo quiero. Órale, va. Sobres, se arma y bueno, termina siendo campeón del mundo. Sí, a pesar Gran de que... piloto y gran nave. Y que incluso para muchos el 93 fue una gran temporada, una de las mejores temporadas de Ayrton Senna. Sí, sí, sí. Porque estuvo atrás de los Williams, termina ganando 5 victorias durante el año, que fue Brasil y Europa, en Mónaco, Italia y Alemania. Termina segundo en el campeonato por detrás de los Williams y de Prost, pero pues no pasó realmente mucho. Es lo que decíamos, o sea, tú podías poner a un chango a pisar el pedal de Williams e iban a ganar. Le ponías a un piloto que era muy bueno como Alain Prost y no había posibilidad, pero individualmente el desempeño en el 93 de Ayrton Senna, quienes se dedicaban a eso, dijeron que el 93, irónicamente, fue el mejor año automovilístico de desempeño de Ayrton Senna. Y que en el 93, para cerrar el año, es el 4º campeonato del mundo para Alain Prost, en el 85, 86, 89 y 93. Y algo que nos deja este año también fue el último podio y el último choque que tuvieron en rivalidad, que fue en Australia, donde pues vimos por última vez arriba a Alain Prost y Ayrton Senna juntos. Sí, y quizá no sabíamos, evidentemente, o no se sabía lo que faltaba o lo que se avecinaba, pero también fue la última colisión y de manera muy irónica, pues Alain Prost termina diciendo, bueno, yo ya gané el 4º campeonato, yo ya me puse otra vez un peldaño por encima de Ayrton Senna, hasta aquí llegué, se retira del automovilismo Alain Prost. Y entonces a Williams le hacía falta un piloto estrella. ¿A quién crees que llamaron, Dani? Ayrton Senna llega para la siguiente temporada. ¿Lo sabías o lo adivinaste? Lo fui deduciendo. Okay. Como que me venía a la cabeza esa oportunidad después de los rumores que ya tenía. Ya es el último año, tristemente, 1994. Y muchos porque es donde en el 94. Muchísimos. Y en ese mismo gran premio, yo fui uno de ellos. Nosotros dos fuimos accidentes del 94. Y yo literal, del 14 de febrero, un San Valentín, mis papás me planearon. Yo no pude haber sido entonces
accidente del 94, chance del 93, Sí. consolidado hasta el 94. No, pero yo sí fue un accidente en 1994 de un 14 de febrero de San Valentín y aquí me tienen cumpliendo 30 años el 13 de noviembre. Ayer precisamente. Pero bueno. Y entonces ese 94 sí fue muy manchado, ya hablando en serio, por tanta manchita automovilística en cuanto a accidentes ese año. Y hay un porqué. En el 93, que es donde domina, y en el 92 Williams, por el avance y esta implementación tecnológica para cada uno de los coches, pues en el 94 dicen, ¿saben qué? Va para atrás, ya no van a poder contar con algunas cosas tecnológicas para esta temporada y vuelve una locura a Williams. Era un descontrol porque no podían... no había balance. ¿Cómo tener el balance del coche? Tú veías a Ayrton Senna en diferentes grandes premios desesperado. La cara incluso es completamente diferente de cuando estaba con Lotus o con McLaren porque no lograba entender cómo respondía su coche, cómo poder tener el balance. A veces era adelante, a veces era uno de los costados. Hablaba con los ingenieros, hablaba con el equipo, hablaba con todo el mundo y no podían resolver el tema del balance del coche. Y lamentablemente eso termina causando o cobrando factura en mayo, Dani, ya hablando específicamente del desenlace de la carrera y de la vida del brasileño. Esto es en San Marino. Sí. Estaba conduciendo como solo él sabía conducir, cuando en una curva que aparentemente no tenía un alto grado de peligrosidad, dicen los expertos que jamás se va a saber bien a ciencia cierta cuál fue el detonante de que el vehículo de Ayrton se fuera completamente en banda por la curva. Algunos dicen que se rompió la barra de dirección, algunos dicen que quizá las llantas se habrían súper sobrecalentado por la velocidad que llevaba acumulada las llantas de Ayrton y se deslizaron, haciendo que el auto perdiera total control y se estampó en una parte donde narran los expertos de esa época. Solamente ese ángulo en el que se estampó el vehículo de Ayrton, solamente así podía hacer que se golpeara en la cabeza a Ayrton. Sí, 15 centímetros más arriba o más abajo de lo que de la no defensa. No hubiera pasado nada. No hubiera salido caminando. Sí. Pero, porque no tenía ni huesos rotos. No, ni moretones, nada. Y incluso Sam Watkins y los que estaban ahí cuando lo sacan del coche, dicen que cuando lo recuestan en el asfalto, él alcanza a suspirar y es como si su espíritu se desprendiera, haciendo el énfasis de que era alguien muy creyente, que estaba con la fe en Dios y que ahí fue como si se hubiera ido en paz. Sid Watkins fue quien le había dicho: güey, ¿te gusta pescar? ¿Qué te hace falta por ganar, cabrón? Fuiste el mejor quizá de todos los tiempos. Estás viendo cómo están las cosas. Vámonos a pescar tú y yo. Disfrutemos nuestros últimos años jóvenes haciendo eso. Sí, que eso se lo dijo antes del domingo de la carrera. Antes del domingo, Ayrton le dijo Nel. Y para bien, Sid Watkins después de esto fue contratado para mejorar la seguridad de los pilotos en todos los grandes premios. El gran entrañable amigo de Ayrton Senna, y después de eso no volvió a tener una fatalidad un piloto dentro de la Fórmula 1 hasta la fecha. Sí, fue una locura. Después de la escuela de Sid Watkins. Y de hecho ponen la encripta, ¿es la cripta o encripta? Bueno, donde está la tumba de Ayrton Senna, la cripta, dice, y que me encantó: nada me puede separar del amor de Dios. Él era muy creyente, cada que podía decía y ponía su vida en Dios. De hecho, muchos los brasileños son muy católicos, son muy creyentes y tenían este tema. Ah, meu Deus, meu Deus. Pero esta dedicatoria incluso en el final de su vida, agradeciendo y poniendo todo para él. Hay una entrevista, porque el tipo, aparte de lo bueno que era en la pista, pues era agradable, sí, era simpático. No era tan extrovertido, pero un poco sí. Estaba galancillo, sí, mucha clase. Y hay una entrevista donde un vato le dice: oye, ¿tus novias nunca te han dicho ve más rápido?
Sí, Y le hace, sí, me pide más rápido a veces. No, me caía bien Ayrton Senna. Al final, pues tiene estos 3 campeonatos, 88, 90, 91. Termina con un total de 41 victorias, 61 poles, 80 podios, 161 grandes premios, 2 subcampeonatos que fue en el 89 y en el 93. Y es el piloto con más victorias en Mónaco, en el 87, 89, 90, 91, 92 y 93. Ayrton Senna para muchos es el mejor piloto que ha existido en la historia de la Fórmula 1. Claro que vamos y estaremos platicando de Michael Schumacher, de Lewis Hamilton, pero yo lo poco o mucho que he visto de Ayrton Senna, lo que transmitía en ese entonces con un auto sin la tecnología que tienen hoy en día y con la que ya tuvo Schumacher, Lewis Hamilton, Max Verstappen, la agresividad, la habilidad y la velocidad y la forma tan fácil con la que llegaba y llevaba los grandes premios, incluso con lluvia. Yo, para mí, ahorita, sí digo que a pesar de esos 3 campeonatos del mundo y la triste corta carrera que tuvo, es el mejor piloto en la historia. Ayrton Senna. Y ahí queda. Yo, para mí. Es que es difícil porque si nos vamos en los números, Schumacher, Hamilton, Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel tienen más títulos que él y Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda y hasta el propio Max Verstappen, todos ellos empatados con 3. Estaría súper interesante en una dimensión paralela poner a estos 7 cabrones hoy con el vehículo que podrían tener hoy todos. El mismo. Estaría interesantísimo. Sí. Estaría sumamente interesante, pero yo también me inclinaría a decir que dadas las circunstancias de aquellos tiempos... Y sin la nostalgia de la muerte, ¿eh? Sí, sin la nostalgia sin la nostalgia de la muerte, basado en la tenacidad y en el prototipo de piloto. Yo me inclinaría a decir que si no hubiera sufrido este fatal accidente, hubiera seguido acumulando títulos. Imagínate, si hoy en día para muchos de los pilotos ese es su referente y ese es su ídolo, imagínate lo que veríamos hoy en ese caso hipotético si pusiéramos a Senna, Schumacher, a Vettel, a Alonso, a Lewis, a Se daría un tiro con Verstappen por huevuditos. Por huevuditos, tal cual. A mí me encantó lo que vi de Ayrton Senna. Me parecieron unos huevos muy cabrones, un espectáculo que hoy extrañan muchísimos amantes de este deporte, pero para mí, hoy, sí lo digo, Ayrton Senna es el mejor piloto en la historia. Y para despedir, Dani, por eso habíamos dicho que fuera de la pista aportó también culturalmente. El Instituto de Ayrton Senna, a la fecha, ha ayudado a educar a 12 millones de brasileños. En 12 millones de niños brasileños en situación precaria. ¿Sabes quién es miembro del Consejo de Administración? ¿Quién? Alain Prost. Wow, qué chingón. Eso sí no lo sabía. Alain Prost, y se me mueve la piel chinita. Qué chingón. Es miembro del Consejo de Administración de su eterno rival. Mijos. Gente, pues sus comentarios, suscríbanse, denle like, campanita, todo lo que tienen que hacer. Al chile nos tirarán un parote si se suscriben y lo comparten, nos comentan, nos quieren mentar la madre, sugerencias, lo que sea. Todo es bienvenido. Ahí los estamos leyendo en YouTube, en Instagram, TikTok, Spotify, en todos lados. Muchas gracias, pórtense mal, cuídense bien y nos vemos en la próxima.